La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que funcione. Eso es Trump. Trump no para de repetir lo mismo una y otra vez y espera que funcione. La respuesta, en resumen, es que si seguimos con una guerra interminable y continúan las amenazas de aranceles y demás, todo eso sí conlleva el riesgo de llevar a Estados Unidos a, digamos, una desaceleración. Basta con mirar las cifras trimestrales que recibimos del segundo trimestre. Fueron informes al consenso y sorprendieron a todos. Son muy débiles. Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy Lena Petrova y esto es un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me complace mucho dar de nuevo la bienvenida a un invitado extraordinario, el Dr. Steve Hanke. El Dr. Hanke es un destacado economista estadounidense, autor prolífico, profesor en la Universidad Johns Hopkins e investigador principal del Instituto Mises. Dr. Hanke, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por dedicarme su tiempo. Me alegra mucho estar contigo, Lena. Es un placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de mantener esta conversación porque esta semana ha sido extremadamente intensa, llena de todo tipo de noticias y, por desgracia, no muy buenas noticias. La guerra de Irán se ha convertido en una gran sacudida económica debido a la destrucción de la producción de petróleo y, por supuesto, al uso de puntos de estrangulamiento marítimos como Hormuz y Bab el-Mandeb como instrumentos de presión. Pero realmente no vemos ningún debate sobre una inminente crisis energética en los medios generalistas, ni en Estados Unidos ni en Europa. En realidad nadie está hablando de esto. Así que a pesar de que las reservas de petróleo de Estados Unidos están en su nivel más bajo en 40 años y se están agotando mientras hablamos, la administración Trump parece encaminada a intensificar el conflicto. ¿Cuál es tu interpretación de los acontecimientos más recientes en Oriente Próximo desde una perspectiva geoeconómica? Bueno, lo principal es el anuncio que hizo ayer el presidente desde Camp David. Tenía allí a todo el gabinete en Camp David y parece que han seleccionado algunas instalaciones petroleras y centros energéticos y que atacarán este fin de semana. Eso es lo que anunciaron, al menos. Y mi reacción a eso es aquella famosa frase atribuida a Albert Einstein. La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que funcione. Así que hablemos de estas escaladas que hemos llevado a cabo. Quiero plantear 8 puntos al respecto. El primero es que no ha habido un cambio de régimen en Irán, así que eso no ocurrió. En cuanto al enriquecimiento nuclear, nunca han resuelto nada de eso. De hecho, estaba mejor con el antiguo plan de Obama que ahora, porque Trump en su primer mandato lo eliminó. Así que eso no se ha resuelto. No hemos eliminado la capacidad de Irán de disponer de misiles balísticos de largo alcance, el punto número 3. 4. No hemos eliminado el apoyo de Irán a Hamas, Hezbollah y los hutíes en Yemen. 5. El estrecho de Hormuz estaba abierto, ahora está cerrado. 6. Antes teníamos bases en Oriente Medio y en la región del Golfo, bases militares estadounidenses, y ahora han sufrido graves daños, y básicamente nos hemos retirado. Esto no aparece en los medios generalistas, pero no hace falta ser un genio para entender qué está pasando. ¿Por qué los iraníes atacaron a las tropas en Jordania? Porque todas se habían retirado del Golfo y estaban concentradas en Jordania. Así que esa sería la sexta cuestión. La séptima es que las alianzas que hemos tenido con los países del Golfo están bastante deterioradas, por decirlo suavemente. Quiero decir, los países del Golfo no querían que siguiera adelante esta guerra de elección. Eso fue lo que recomendaron. Bueno, siguió adelante, y ahora estamos atrapados en este asunto. Y por tanto, las alianzas están deterioradas. Y la gran consecuencia no buscada, por supuesto, es que los grandes ganadores han sido Rusia y China.
Así que cuando se analizan estas oleadas de agresión, no han conseguido nada positivo. Todo es negativo. Acabo de darles 8 puntos negativos. Así que volvemos a la cita con la que empecé. La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que funcione. Eso es Trump. Trump no deja de repetir lo mismo una y otra vez y de esperar que funcione. Así que ese es el resumen de la situación. Y creo que en lo que respecta a los mercados, no solo a los mercados del petróleo, sino a los mercados de materias primas en general, han sido demasiado complacientes con lo que ha estado ocurriendo. Por cierto, los precios han subido, pero no tanto como creo que estaría justificado. Lo destacable de los ataques contra infraestructuras energéticas en Irán es que sería la primera vez en muchas semanas que participa el ejército israelí. Así que es un avance interesante. Y huelga decirlo, Irán prometió una represalia directa. Por tanto, contraatacaría las refinerías y centrales eléctricas de la zona, en todo el CCG, y probablemente también Israel, dado que Israel participa o ha participado en esos ataques. Así que esto supone una escalada. Y, por supuesto, los mercados petroleros y los mercados financieros mundiales reaccionarán sin duda el lunes. Pero, desde el punto de vista del suministro de petróleo, sabemos que se han dañado infraestructuras energéticas en todo el CCG. Y la OPEP parece querer elevar las cuotas. ¿Cree que la reacción de la OPEP, o una posible reacción consistente en aumentar la producción y elevar las cuotas, tendría algún impacto significativo en los mercados energéticos? Puedo aguantaros todo lo que quieras. Si más, se quieren petróleo like oro. ¿De qué te sirve? Así que olvídate de eso. Ahora, has mencionado que Israel vuelve a entrar en escena, pero el primer ministro Netanyahu estuvo en Washington a principios de esta semana, y es él quien manda. La idea de que Trump lleva las riendas es un poco forzada. Quiero decir, ¿por qué iniciamos esta guerra de elección? Porque Netanyahu y los israelíes tendieron una trampa a Trump, y ya sabes, consiguieron que apretara el gatillo. Ahora tenemos esta escalada, y creo que es el resultado de que Netanyahu le susurre al oído a Trump y le diga qué hacer. Y ahora, después de haber permanecido en silencio durante algún tiempo, por cierto, los israelíes vuelven a estar implicados abiertamente. Así que eso es un factor. Ahora bien, otro factor en esta escalada es el intento de involucrar a Ucrania en la guerra de Oriente Medio. Y eso también es algo que está ocurriendo y que es muy peligroso. Pero tenemos a Zelensky, Netanyahu y Trump. Son los tres actores implicados, y los tres están desesperados. Y cuando estás desesperado y no tienes nada que perder, en el fútbol americano, lanzas un pase Hail Mary, un pase a la desesperada, que tiene una probabilidad muy baja de salir bien. Pero lo lanzas de todos modos porque has perdido y estás desesperado. Así que haces algo que casi no tiene ninguna posibilidad de éxito y que, por cierto, podría ser muy peligroso. Pero eso es lo que haces cuando estás desesperado. Y Trump está desesperado porque sus cifras en las encuestas están por los suelos. Cada semana caen a mínimos históricos nuevos, y la guerra es muy impopular en Estados Unidos. Así que, ¿qué tiene que perder? Si este fin de semana hace algo, otra oleada de ataques, ya sabes, quizá pierda 1 o 2 puntos porcentuales en las encuestas, pero ya está muy abajo, muy abajo. Netanyahu, sabemos lo desesperado que está. Se mantiene en pie por un hilo. Y Zelensky es muy impopular. Claro, Zelensky, ya sabes, dirige un gobierno militar. Quiero decir, Ucrania no es una democracia, así que no tiene que preocuparse por las votaciones, las encuestas, ni nada de eso. Exacto. Sí, dirige una dictadura patrocinada y facilitada por actores externos. Así que eso es muy lamentable para la población ucraniana que no se beneficia de verse en la práctica obligada a acatar normas establecidas por partes externas. Exacto.
Sí, es verdad. Pero no es así como lo van a presentar, y la prensa lo va a presentar de otra manera. La prensa dirá que están luchando por salvar la democracia, y no solo Ucrania, sino toda Europa occidental, sino el mundo entero. Exacto. Right. Yes, yes. Zelensky is willing Sí, sí. Zelensky está dispuesto a arrojar a los hombres ucranianos a esta trituradora de carne para salvar los valores europeos y la democracia. Eso es lo que sigue diciendo. Exacto. Es muy lamentable. Doctor Henke, usted ha mencionado que los índices de aprobación de Trump están, por supuesto, en mínimos históricos. La guerra no era popular al principio y ahora lo es aún menos porque la población estadounidense entiende que está pagando más por todo. La inflación sigue aumentando y existe incertidumbre política y económica. También vemos algunos cambios sociales que indican claramente descontento y que la población estadounidense está, sin duda, muy disgustada con las políticas de la administración Trump. Para nuestros espectadores que no están en Estados Unidos, explíquenos si cree que el gobierno todavía tiene legitimidad política o si piensa que ya hemos cruzado el punto en el que la ha perdido y realmente no hay forma de salvar la presidencia, ni siquiera, supongo, de ganar las elecciones legislativas de mitad de mandato. Bueno, depende de si estás en el partido republicano o en el partido demócrata. Los demócratas darían la voz de alarma y cuestionarían la legitimidad. Los republicanos, en su mayoría, no lo harían. Aunque esos republicanos, todos ellos son trumpistas MAGA, aún así, no darían la voz de alarma sobre la legitimidad. Pero la legitimidad es muy importante para las instituciones gubernamentales o para cualquier tipo de institución. Si quieres perder tu legitimidad, entonces tienes un problema enorme. Y esto puede ocurrir incluso bajo una dictadura. Por cierto, los dictadores sí prestan atención a la opinión pública. Y si pierden al público, eso significa que probablemente no van a tener legitimidad y tendrán grandes dificultades para gobernar. Por cierto, uno de los profesores dijo esto hace muchos años, Kenneth E. Boulding, un famoso economista estadounidense. Kenneth E. Boulding, famous American economist, he was a professor at the University of Colorado. Fue profesor en la Universidad de Colorado. Escribió bastante sobre este tema de la legitimidad. Así que, si a sus espectadores les interesa de verdad, pueden acudir a Kenneth E. Boulding, profesor, antiguo profesor y también presidente de la Asociación Económica Estadounidense. Y por cierto, fue un pionero en la investigación sobre la paz. Fue uno de los pioneros de la investigación sobre la paz, pero también un economista de gran peso, un gran hombre, y escribió muchísimo sobre la legitimidad y su importancia. Así que su pregunta es importante. No creo que hayamos llegado, por decirlo así, al precipicio en materia de legitimidad, pero hay suficientes motivos de preocupación como para que la gente se haga preguntas al respecto. Normalmente nadie se plantearía esa pregunta, simplemente seguirían con sus asuntos. Pero ahora nos estamos haciendo preguntas sobre ello, y eso, en sí mismo, indica para Red Team de un problema. Sí, absolutamente. Al comienzo de la conversación ha aludido a los mercados energéticos, a que los mercados del petróleo se muestran complacientes. Y parece que los precios del petróleo se han visto impulsados cada vez más por el riesgo geopolítico que por los fundamentales. Mientras hablamos, el Brent, lo he comprobado hace unos minutos, está en torno a los $84 por barril y el WTI cotiza a $87. Por supuesto, muchos analistas, como Goldman Sachs, han hablado ampliamente de la posibilidad de que el petróleo llegue a los $200 por barril, pero todavía no ha ocurrido. Entonces, ¿qué ha mantenido los precios relativamente contenidos por debajo de los $100 por barril? Y sigue siendo posible una subida fuerte, una subida considerable de los precios. Bueno, lo principal que ha sostenido esto es que se han ido reduciendo las reservas. Y hay dos flujos de petróleo que llegan al mercado. Uno es el flujo que sale directamente de los pozos y el otro procede de las reservas.
Así que, aunque cierres gran parte del flujo de los pozos, que es básicamente lo que está ocurriendo en el Golfo, si tienes muchas reservas, puedes compensar la falta de suministro procedente de los pozos con lo que sale de esas reservas. Pero, ¿qué ocurre cuando se te acaban? Y eso es lo que ha estado pasando. China ha sido un actor importante en esto, porque no ha estado importando. Ahora está importando, pero durante la guerra en Irán no importó mucho petróleo y ha ido reduciendo sus reservas. Tenían enormes inventarios en China, así que ese ha sido uno de los factores. También tenemos la Reserva Estratégica de Petróleo en Estados Unidos. Eso es un inventario. Lo hemos ido reduciendo y ahora está en su nivel más bajo desde 1983. Y los inventarios privados también se han ido reduciendo. Esas reducciones de inventarios cubren el déficit entre el consumo y la producción que sale de los pozos. Hay un déficit, y ese déficit se cubre reduciendo los inventarios. Pero si se agotan los inventarios, el déficit se convierte en escasez, y entonces dispara eso, porque no hay alternativa. Solo hay que subir el precio para racionar la cantidad limitada de petróleo que está llegando al mercado desde los pozos que siguen produciendo, porque ya no quedan existencias. Y ahí es donde entra toda esa conversación sobre $200 por barril y cosas así. Cuando se agotan las existencias, cuando metes la varilla en el depósito y hace bing, no hay nada. Vas a ver un repunte brusco de los precios. Así que sigo pensando que hay una probabilidad bastante alta de que se produzca un repunte. No digo que hasta los $200, pero sí más arriba. Los precios que acabas de mencionar estaban por debajo de los $90 por barril. ¿Y dónde estábamos antes? Llegamos a estar en torno a los $120 o algo así, en el punto más alto. Así que no me sorprendería que volviéramos a ver esos niveles. Y veremos precios más altos de la gasolina en las gasolineras. Ya han vuelto a superar los $4 por galón. Y eso es algo de lo que la persona media en Estados Unidos es consciente, porque, bueno, tienes que llenar el depósito quizá un par de veces por semana, y te das cuenta, sabes perfectamente cuánto te cuesta llenar el depósito. Y si te cuesta bastante más, lo notas, y es algo negativo. Es un pulgar hacia abajo para Trump. Es un pulgar hacia abajo para la escalada de la guerra y ese tipo de cosas. He observado que algunos analistas señalan ahora que la cuestión principal son los corredores de transporte de energía y no tanto el suministro. En las últimas semanas he visto varios informes que indican que varios estados del Golfo están acelerando proyectos de oleoductos para reducir su dependencia del estrecho de Hormuz y, por supuesto, de paso, privar a Irán de su principal instrumento de presión, que es el estrecho de Hormuz y el tráfico marítimo a través de él. Hay varios proyectos importantes en marcha en estos momentos. Está el oleoducto este-oeste en Arabia Saudí, hay un segundo oleoducto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos, el oleoducto Irán-Jordania desde Basora hasta Aqaba y el oleoducto Irán-Turquía. Además, hay planes interesantes para integrar parte de la producción iraquí en la infraestructura de exportación saudí. Eso permitiría que parte del crudo iraquí llegara al Mar Rojo a través de territorio saudí, lo que, por supuesto, sería una gran victoria para Arabia Saudí. Cuando y si se completan, sustituirán realmente estos proyectos el flujo que pasa por el estrecho de Hormuz. Permitirán a los actores globales que inviertan y que ya están invirtiendo en estos proyectos, en los estados del Consejo Golfo implicados, sustituir de forma efectiva el estrecho de Hormuz e influir en la capacidad de Irán para utilizarlo como instrumento de presión en el futuro. Bueno, a muy corto plazo, la respuesta es no. E incluso a medio plazo, la mayoría de estas iniciativas no estarán listas hasta 2007 o 2008, como muy pronto. Y la respuesta también es no.
Quiero decir, ni siquiera todos los proyectos juntos sustituirán el flujo que sale por el propio estrecho de Hormuz. Y por cierto, para aclararlo, no existe ningún acuerdo entre Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo para llevar a cabo ninguna de estas iniciativas. El otro punto es que el proyecto más próximo a hacerse realidad, ahora está aproximadamente a medio terminar, es el de los Emiratos Árabes Unidos, ese oleoducto. Así que parece que los oleoductos, todo eso, quizás sumarían, pongamos, entre el 40 y el 50% de lo que circulaba por el estrecho de Hormuz. De modo que aliviarían algo la situación. Esas rutas alternativas podrían aliviarla en parte. Pero hay muchas cosas que no resolverían. En primer lugar, la capacidad de gas natural licuado, que es muy importante en Qatar. No harían nada al respecto. Y tampoco afectarían a la producción de Kuwait o Bahrein. Por eso es solo una solución muy parcial. Incluso si hacen todas estas cosas, la línea Irak-Siria es una en la que Estados Unidos está implicado. Esa es una de las rutas en las que participa Estados Unidos. Pero no eliminarán ni sustituirán Hormuz. No tienen sustituto para Qatar. Eso es el GNR. No elimina el riesgo de los controles, no garantiza un transporte más barato y no hace que la infraestructura sea invulnerable. Puedes bombardear un gasoducto con un dron sin demasiada dificultad. Así que en caso de un cierre total de Hormuz, podría aportar cierta flexibilidad. Por ejemplo, si se cerrara completamente, ofrecería una alternativa, una especie de salida, quizá para un 40 o un 50% de lo que normalmente pasa por el estrecho de Hormuz. Pero eso sería todo. Y habría muchas cosas que no resolvería. Así que la idea de que esto es una varita mágica que va a solucionar todos estos problemas es básicamente absurda. Y solemos hablar del estrecho de Hormuz, pero el estrecho de Bab el-Mandeb también se ha convertido en un importante punto de presión para el transporte marítimo mundial. Los hutíes han bloqueado de facto parte de los envíos, y eso está provocando seguros de transporte más caros, desvíos alrededor de África y plazos de entrega más largos en otros lugares. Todo eso eleva los costes. Para los consumidores estadounidenses y para la población de Estados Unidos, ¿podría otra oleada de inflación impulsada por la energía llevar al país a una recesión? Porque he visto varios informes y varios artículos en los últimos días que dicen, ahora nos preocupa más una recesión que quizá hace varias semanas. ¿Le preocupa eso en absoluto? Bueno, ya sabe, la inflación de los precios de la energía, por cierto, no es inflación general, es que el precio de la energía sube en relación con todo lo demás. Así que sí, eso preocupa. Y otra cosa de la que no hablamos, con estos desvíos y demás, es que los buques de carga ya no se envían cargamentos por oleoductos. Ni siquiera hemos tenido eso en cuenta. Así que hay todo tipo de mercancías que salen del Golfo o se transportan por el Mar Rojo, ese enlace entre el Océano Índico y el Mediterráneo que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y el Canal de Suez. Todo eso se necesita para los cargamentos. Ahí está el riesgo de cuello de botella. Los oleoductos solo transportaban petróleo, así que están pasando muchas cosas. Hay mucha actividad y mucha actividad logística que es simplemente carga, no es líquido. Exacto. Así que, en resumen, la respuesta es que si seguimos con una guerra interminable y continúan las amenazas de aranceles y demás, todo eso sí corre el riesgo de llevar a Estados Unidos a, digamos, una desaceleración. Basta con mirar las cifras trimestrales que recibimos del segundo trimestre. Fueron inferiores al consenso y sorprendieron a todo el mundo. Son muy débiles. ¿Y por qué fueron débiles? Lo fueron por los aranceles y por la guerra. Hablando de la inflación y de la economía estadounidense, ¿la inflación actual es más un fenómeno monetario o es puramente un fenómeno geopolítico?
¿Y qué opina de las recientes decisiones de política de la Fed, de Kevin Warsh? Si tuviera que hacer una valoración, ¿cuál sería? What would be your assessment if you had to make Well, one? number one, Bueno, en primer lugar, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Si hay grandes cambios en la oferta monetaria, si la oferta monetaria aumenta de forma significativa, con cierto retraso se producirán subidas de los precios de los activos y del PIB nominal. Y el PIB nominal tiene dos componentes: la tasa real de crecimiento de la economía, es decir, si hay un auge o si estamos en recesión, esa es la parte real, pero también la inflación. Así que hay que sumar ambas cosas, la tasa real de crecimiento de la economía y la tasa de inflación. Si sumas esos dos porcentajes, obtienes la variación porcentual del PIB nominal. Y los cambios en la oferta monetaria son lo que impulsa el PIB nominal. Y eso significa que los cambios en la oferta monetaria obviamente impulsarán la tasa de inflación. Y en cierto modo, in a way, the nominal GDP is kind of baked in the cake. el PIB nominal está en cierto modo ya decidido, porque el PIB nominal se produce con retraso después de que haya grandes cambios en la oferta monetaria. Entonces, ahora mismo, ¿qué está impulsando las cosas? Lo que las impulsa es lo que ha estado ocurriendo con la tasa de crecimiento de la oferta monetaria durante, digamos, los últimos 18 meses. Así que lo que ocurrió hace 18 meses está afectando a lo que sucede hoy con el PIB nominal, y en particular con la inflación. Y creo que el genio de la inflación ha salido de la botella y no va a volver a entrar. Fíjense, vamos a bajar la inflación al 2%, que es el objetivo de inflación. Yo solo diría, mucha suerte. No lo van a conseguir a corto plazo, porque la oferta monetaria se ha ido acelerando durante los últimos 18 meses. Y el mayor componente del crecimiento son los préstamos de los bancos comerciales. Cuando un banco comercial te concede un préstamo, Lena, ¿qué ocurre? Ese dinero, que se crea de la nada, entra en tu cuenta corriente. Las cuentas corrientes forman parte de lo que se mide en el indicador de oferta monetaria M2. Están incluidas ahí. Así que alrededor del 80% de la oferta monetaria lo producen en realidad de forma privada los bancos comerciales, y han estado acelerando el crecimiento de sus préstamos, así que eso ha mantenido impulso en el sistema. La oferta monetaria está subiendo, y a los bancos comerciales se ha sumado la Fed. La Fed produce otro pequeño componente, no uno grande, pero sí un componente pequeño y significativo. Y la contribución de la Fed a la oferta monetaria ha ido creciendo. Ahora bien, preguntas. Bueno, ¿qué tal le fue a Warsh en su segunda rueda de prensa? No le fue muy bien. If statsade pors embrythering ubio te damatardierman diethowits. Right away, the yield on the 10-year bond went up. So the bond vigilante. Así que los vigilantes de los bonos han salido de la hibernación y no les ha impresionado mucho lo que tenía que decir. Pensaron que era una declaración tibia, sin sustancia, por así decirlo. Y durante su rueda de prensa, la rentabilidad a 10 años no hizo gran cosa. Osciló un poco y cuando terminó la rueda de prensa, empezó a subir. Y ahora la rentabilidad a 10 años está al alza. Veamos cómo cerró el viernes. Está tan alta como no lo había estado desde hace bastante tiempo. Un momento. Y para todos los que nos escuchan, el tipo hipotecario está alto, pero se basa en el bono a 10 años. El bono a 10 años está, sí, estamos casi en el 4,8. Estamos en el 4,745. Así que cerró en máximos. El viernes cerró en máximos. Sí, está en el nivel más alto de los últimos 6 meses, el más alto del último año. Después de la reunión, los mercados prevén ahora que el próximo movimiento de la Fed en septiembre será una subida de 1/4 punto porcentual, es decir, una subida de tipos. Si ocurre,
¿Va a marcar alguna diferencia significativa en las expectativas de inflación? ¿Y cómo nos afectará realmente a los consumidores? Porque vemos que muchísimas personas tienen dificultades con los tipos de interés de sus tarjetas de crédito. Y creo que 1 de cada 4 estadounidenses tiene problemas para pagar la compra y la gasolina. The Guardian informó de ello hace aproximadamente un mes. Así que ahora que se espera que la Fed suba los tipos y vemos que la guerra en Irán continúa, sin que realmente se vea un final, el memorando de entendimiento está en la práctica muerto a estas alturas. ¿Qué deberíamos esperar como consumidores y en realidad como personas de todo el mundo? Porque tantas economías emergentes se ven afectadas por la subida de los precios de la energía. ¿Qué deberíamos esperar? What should we expect? Bueno, en primer lugar, lo que hagan con el tipo de los fondos federales en la próxima reunión es, en cierto modo, poco importante. La política monetaria no consiste en cambios en el tipo de interés, es decir, el tipo que controla el Banco Central, que es el tipo de los fondos de la Fed. Es un tipo a un día. Se trata de cambios en la oferta monetaria. La política monetaria no va de tipos de interés, va de cambios en la oferta monetaria. Ahora bien, si la oferta monetaria está aumentando y el genio de la inflación ha salido de la botella, ¿qué significa eso? Significa que las rentabilidades siguen a la inflación. Así que si la inflación se mantiene alta, las rentabilidades se mantendrán altas. Y eso significa que las hipotecas seguirán altas, los tipos de las tarjetas de crédito seguirán altos. Y eso es lo que estamos viendo. Por tanto, la secuencia es crecimiento de la oferta monetaria, con un gran desfase, aumenta la inflación y después aumentan las rentabilidades de los bonos. Así que el tipo de interés en el que hay que fijarse es el del bono del gobierno estadounidense a 10 años, porque es el que determina los tipos hipotecarios. Eso es lo que determina los tipos de las tarjetas de crédito. Todo se basa en lo que ocurre con el bono a 10 años. Ahora bien, en cuanto al tramo a corto plazo, que se ve afectado por los cambios en el tipo de los fondos federales, si aumentan el tipo de los fondos federales, eso elevará el tipo a corto plazo de las letras del Tesoro. Y eso tendrá un gran efecto en la refinanciación del déficit. Y significa que una parte cada vez mayor del dinero de los contribuyentes se destinará al servicio de la deuda. Así que lo principal que hará el tipo de los fondos de la Fed, a medida que suba, será aumentar la rentabilidad de las letras del Tesoro a corto plazo. Y ahora, una parte importante del déficit federal se está financiando con letras del Tesoro a corto plazo. Así que cuando venzan y haya que renovarlas, se renovarán a un interés más alto. En ese tipo de interés más alto lo pagan los contribuyentes. Así que eso significa que ahora tenemos ahora el el 35% del dinero de los contribuyentes se destina al servicio de la deuda. Así que eso no hará más que aumentar. De los impuestos sobre la renta de las personas que se pagan, alrededor del 35% se destina ahora al servicio de la deuda. Es una cantidad enorme. Y por cierto, la Oficina Presupuestaria del Congreso indica que eso va a subir hacia el 50% si el déficit sigue como está y se cumplen las previsiones de tipos de interés de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Llegará al 50%. Así que la mitad de los impuestos sobre la renta de las personas que recibe el gobierno se pagará únicamente para atender la deuda. Ese dinero no se destinará a transferencias ni a pagar bienes y servicios públicos. Simplemente se destina a atender deuda. Esto es fascinante. Y quizá la última pregunta. Ha mencionado los bonos del Tesoro estadounidense y el aumento de las rentabilidades. Si lo analizamos desde una perspectiva macroeconómica, ¿cuáles son ahora mismo los mayores riesgos para los mercados mundiales de bonos, dado que la inflación sigue siendo elevada y es poco probable que baje pronto? Bueno, el mayor riesgo es el déficit.
Los gobiernos están gastando muchísimo más de lo que ingresan, así que hay déficit. Ahora estamos en guerra y siguen yendo al Capitolio casi todas las semanas a pedir otros 100,000 millones de dólares o algo así. ¿Y eso qué hace? Aumenta el déficit. Y eso asusta al mercado de bonos, porque saben que el gobierno va a verse obligado a emitir cada vez más letras del Tesoro para financiar el déficit. Y básicamente le están diciendo al Tesoro, oh, está bien, las compraremos, pero tienen que darnos más intereses, porque existe el riesgo de que el déficit sea aún mayor. Y también existe el riesgo de que la Reserva Federal empiece a monetizar parte de este gasto deficitario y de esta financiación del Tesoro. Y eso provocará más inflación. La inflación no va a desaparecer. Así que queremos que nos paguen por el riesgo que asumimos. So we want to get paid for the risk we're taking. Right. It seems that De acuerdo. Parece que la guerra en Irán ha causado más daños a la economía mundial y también a la economía estadounidense de los que la administración Trump ha conseguido causar a Irán. Irán es muy resiliente y ha demostrado que es capaz de resistir y soportar un castigo considerable y que está preparado para luchar pese a las pérdidas. ¿Está la administración Trump cerca de comprender eso? ¿O es consciente de que los costes económicos de esta guerra son mucho mayores que cualquier beneficio que pueda obtener por seguir adelante y bombardear más, bombardeando infraestructuras como mencionó al principio de este video? ¿Cree que nos estamos acercando al punto en que esto empieza a quedar claro? ¿O aún hay margen para maniobrar y de algún modo tergiversar las consecuencias económicas que estas acciones militares han tenido para la economía estadounidense, para los consumidores estadounidenses y también para la economía mundial? US consumers as well as on the global economy? Well, Bueno, creo que la administración Trump tiene que ser consciente de que los costes son enormes. Pero la cuestión es, ¿por qué empezó la guerra? Empezó la guerra por insistencia de Israel y la está intensificando por insistencia de Israel. Así que tiene un dilema clásico. Es plenamente consciente de los costes y de lo enormes que son, y desde luego sabe que por eso se está hundiendo en las encuestas. Sabe perfectamente que los sondeos son muy negativos respecto a la guerra. Todo el mundo está en contra. Una enorme mayoría está en contra de la guerra. Así que le gustaría, ya sabe, salir, retirarse. Y si la guerra está causando todas esas cosas malas de las que él es consciente, racionalmente querría librarse de ellas. Y la manera de hacerlo es salir. Ese es un lado del dilema. El otro lado es el lobby israelí. Financian mucho a Trump, lo han hecho, y no solo han financiado, sino que su interés gil committee. No es sumar. Así que porque es una postura más halingid. Se dirá, tiene digo, ¿qué hace? so he's got a dilemma. What do you do? Exacto. And we don't Y cuando los agentes se enfrentan a un dilema, yo puedo know what they're gonna do. No hay forma lógica para decir qué ocurrirá después. What happens next here? No, No podemos predecirlo, pero hemos vuelto al punto de partida. Y eso es una locura. Hacer lo mismo una y otra vez y esperar que funcione. Así que parece que ahí es donde nos deja este dilema al que se enfrenta el presidente. we're left with this dilemma that's facing the president. Very true. Dr. Henke, thank you so much for joining Así us es, today. doctor Henke, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación absolutamente fascinante y le agradezco de verdad que nos haya explicado las realidades económicas básicas y nos haya ayudado a descifrar qué está ocurriendo a nuestro alrededor y qué significan realmente todos estos acontecimientos insólitos. Espero volver a contar con usted en el programa muy I pronto. look forward to having you on the program again soon. Well, Bueno, estoy siendo también serena. Un placer ser with